Continuamos con la segunda parte del video y en el número 5 se encuentra Guillermo Padres, gobernador del hermosísimo y seco estado de Sonora. Permaneció prófugo de la justicia por desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito hasta el 10 de noviembre de 2016, cuando se entregó a las autoridades arguyendo su inocencia. El 16 de noviembre del mismo año le fue dictado auto de formal prisión, encarcelado como presunto responsable de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La PGR responsabiliza a Padres de haber transferido a México desde cuentas en el extranjero 8.8 millones de dólares de origen desconocido y sin reportarlos a la Secretaría de Hacienda. Según la acusación, Padres dispersó el dinero en empresas controladas por sus familiares. Su hijo también está a la espera de que se defina su situación jurídica, quien está detenido en el Estado de México, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un total de 178 millones de pesos. El exgobernador se presentó ante el juzgado, después de denunciarlo en la cadena Radio Fórmula, quien aseguró que las acusaciones en su contra son una persecución política del gobierno federal. En el cuarto lugar se encuentra el tío del mismísimo Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México. En 2005, Roberto Madrazo, quien aspiraba junto con Montiel a la candidatura por la presidencia de México, lo acusó de enriquecimiento ilícito por suntuosas propiedades en México, Francia y España, cuyos valores individuales llegaban a rebasar los 6 millones de dólares. Esto finalizó el sueño de Montiel para ocupar la silla presidencial. Qué raro que quien ahora ocupa la presidencia de México sea su sobrino. Loco, güey, qué pedo, está bien raro, ¿no? No mames. Su primera esposa e hijos han sido acusados de participar en actos ilícitos, pero no se les siguió un proceso formal. Todas estas acusaciones fueron investigadas por el gobierno de Vicente Fox. Pero en México, como es costumbre, no se le logró acusar por esto. En su defensa, Montiel ha dicho que sus propiedades son producto de su trabajo en el sector inmobiliario durante los años 80. Claro, porque esto te da recursos para comprar casas millonarias en países europeos. Claro que sí, súper pro campeón. ¡Super pro, campeón! Peyote pa' mí, peyote pa' ti, yo te lo recomiendo, es bueno para ti. Peyote es a mí, peyote es a ti, peyote pa' todos. La Procuraduría del Estado de México exoneró por segunda ocasión y de manera definitiva al exgobernador. Dicen por ahí que la impunidad de la que ha gozado este personaje se debe a que es tío del mismísimo puesto número 3. El queridísimo y actual presidente de México. La lista que ensombrece al presidente es larga, pero trataremos de hacerla lo más digerible posible. Nada más durante su paso por la gubernatura por el establo de México, tuvimos Atenco. A mí no se me olvida la mirada de desesperación de la mujer. Lo que propongo es un México en paz y tranquilidad. Feminicidios, endeudamiento público, su dudosa relación con Televisa, protestas de las nuevas generaciones, compra de la presidencia. Ya como preciso, reformas pendejas, privatización de Pemex, tráfico de influencias y corrupción, la fuga del Chapo, la vida lujosa que llevan sus hijos, violación sistemática de derechos humanos, no saber hablar, Ayotzinapa, tesis plagiada, Trump y, bueno, múltiples cagadas. Es más, córrela, carnal. Se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. Más memorables de nuestra historia nacional. El 5 de mayo de 1995, el Ejército de Oriente Recibir hoy al presidente de la República Popular China, Juan Jin. Aquí en el estado de Monterrey, Estamos convencidos que un país se construye construyendo, un país se construye construyendo. Para efectos legales. afortunadamente tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo.
es el refresco del presidente Peña Nieto. Peña fiel. En el puesto número 2 se encuentran los dos íconos de la corrupción mexicana, los hermanos Salinas de Gortari. El 18 de diciembre de 1951, Carlos, de 4 años, y Raúl, de 5, asesinaron de un balazo en la mejilla a la niña de 12 años que se encargaba de la limpieza. Lo más preocupante de todo esto es que en la declaración Carlos exclamó: "Yo la maté de un balazo, soy un héroe". Esto debió darnos algún precedente de lo que estos dos maniáticos representaban para el pueblo. Muchos años después, Carlos Salinas llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1988. Sin embargo, existían fuertes rumores de fraude electoral derivado de la tristemente célebre caída del sistema, reconocido por Manuel Bartlett. Bueno, de este asqueroso sujeto hablaremos en otro video. Una vez en el cargo, el sexenio de Salinas marcó la entrada en vigor de radicales políticas de corte neoliberal, que tenían como objeto hacer más eficiente la administración pública y modernizar todo el aparato gubernamental del país, con lo que logró privatizar más del 90% de las 1.150 empresas que eran administradas por el gobierno federal, pero la mayoría fueron vendidas por un precio mucho menor a su valor real. Por ejemplo, vender Telmex al empresario Carlos Slim por un precio irrisorio y con ella a casi toda la infraestructura de comunicaciones que el país había desarrollado en más de 40 años. Reformas a la Constitución para permitir que capitales extranjeros pudieran invertir en bancos nacionales sin restricción alguna y puso a la venta varias instituciones regionales de este tipo. El 1 de enero de 1994, con el inicio de la aplicación del Tratado de Libre Comercio, ese día se alzó en armas en el estado de Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por el carismático y enigmático subcomandante Marcos. De pronto, el mundo y el propio México supo que la euforia neoliberal del salinismo había dejado muy graves problemas característicos del tercer mundo. El 24 de mayo de 1993 asesinan al cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, de Guadalajara, muy querido por el pueblo por sus valientes y energéticas denuncias de la corrupción política y la impunidad con la que actuaban las bandas del crimen organizado en el estado de Jalisco. México experimentó enorme conmoción con el asesinato a balazos de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI. El 28 de septiembre cayó asesinado a balazos en la Ciudad de México el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, dirigente del ala reformista del PRI y ex marido de la hermana mayor del presidente, Adriana Margarita, hasta que el matrimonio terminó en un tumultuoso divorcio en 1978. El 28 de febrero de 1995, la policía arrestó en la Ciudad de México a Raúl Salinas. Fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu. El 21 de enero de 1999, Raúl Salinas fue declarado culpable y sentenciado a 50 años en prisión por ser el autor intelectual de este homicidio. El 14 de junio de 2005, Raúl salió libre después de 10 años en la cárcel, al ser absuelto de este crimen. El diputado Miguel Ángel Alonso, criticando la resolución del juez federal, recordó la investigación que en su momento hiciera la Cámara de Diputados, en donde él presidió una comisión que investigó un presunto daño patrimonial al erario público por más de 163,000 millones de pesos, cuando Raúl fue director de la desaparecida distribuidora Conasupo S.A. Después del terrible desastre nuclear de Chernobyl, la nube radiactiva que produjo bañó a casi todos los países del norte de Europa, entre ellos la República de Irlanda, eminentemente ganadera, a la que México compraba y sigue comprando leche en polvo desde la década de los 70. No obstante que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta internacional, México adquirió de manera criminal mucho más de 40,000 toneladas que fueron distribuidas por todo el país, tanto por la Conasupo como por muchas otras firmas conocidas, especializadas en leche materna. Miles y miles de niños bebieron el lácteo envenenado. Hace 3 años, la revista Proceso entrevistó a la doctora Rocío Cárdenas, jefa del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Pediatría, quien sostiene, sin atreverse a involucrar la leche radioactiva como causa de fallecimientos, que entre 1987 y 1997 fue notable cómo aumentó la incidencia de cáncer infantil. La incidencia de cáncer infantil aumentó 300% en la década que va de 1987 a 1997.
al grado que se calcula que la afectación anual es de unos 900 niños, de los cuales el 30% muere. La oncóloga afirmó categórica a Proceso que nunca se ha dado seguimiento a esos u otros casos, por lo que esto no se podrá saber. Ay, México, México, mi querido y amado México. México, tu virtud es la lealtad. Y antes de pasar con el puesto número 1, van algunas menciones honoríficas, o en este caso, horroríficas. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest woman that I ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Y en el puesto número 1, redobles por favor, tenemos a la cereza del pastel, la joya de la corona, la última Coca-Cola del desierto, la mamá de Tarzán. Este no podría ser otro más que el hoy prófugo exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El denominado ícono del nuevo PRI, la nueva generación del priismo que marcaría el rumbo de México, según en las palabras del propio y guapísimo presidente Enrique Peña Nieto. Actores de la nueva generación política que fue el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua. Todos son parte de una generación nueva que ha sido parte de este proceso de renovación. Actualmente la PGR ofrece hasta 15 millones de pesos a quienes aporten información para localizarlo y detenerlo. Acusado de corrupción, tráfico de influencias, dejar un quebranto millonario en Veracruz y su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Solo durante su primer año se detectaron desvíos de recursos, nulo avance en obras, desfalcos millonarios. El gobierno federal se dio cuenta en 2013. Tardaron más de medio sexenio para reaccionar. Fue por cuestiones políticas, lo dejaron pasar. Pensaron que medio iba a componer las cosas. El 12 de enero del 2017 se descubrió que tenía escondidos 23 millones de pesos en cajas de cartón en el interior de una de las propiedades que tiene la Colonia del Valle, informó el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien aseguró que además del dinero, Javier Duarte también tenía centenarios y 2 cajas fuertes. Hijo de puta. La red que creó Duarte para desfalcar a Veracruz por unos 3 millones de pesos, mismos que invirtió en propiedades tanto en México y en el extranjero, implica a 40 personas de su primer círculo, entre familiares de él y de su esposa, así como amigos que sirvieron como prestanombres en su mayoría. En la red de corrupción y lavado se encuentran exfuncionarios estatales y personas de muy bajo perfil, como las hermanas Elia y Nadia, únicas detenidas por el caso, quienes, al igual que la mayoría de los implicados, fueron usadas como prestanombres de Duarte para la compra de inmuebles. Y así llegamos al final de este top. Lamentablemente hay muchos otros casos de corrupción que nos podrían llevar toda una vida en contar. Esto es solo una pequeña muestra de lo despreciable que pueden llegar a ser nuestros políticos. A nosotros solo nos queda informarte para que la historia no se repita. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer.